Corte Superior de Justicia de Nazca, Sala Mixta y Penal de Apelaciones. Expediente 00774-2022-1409-JR-PE-01. Ministerio Público Fiscalía Superior Mixta de Nazca. Imputado Alarcón Quispe Martín Raimundo, delito participación de funcionario público en delitos contra los bienes culturales. Zúñiga Avilés Roger, delito destrucción, extracción ilegal de bienes culturales. Zúñiga Avilés Roger, delito participación de funcionario público en delitos contra los bienes culturales. Alarcón Quispe Martín Raimundo, delito destrucción, extracción ilegal de bienes culturales. Agraviado, Estado peruano representado por el Procurador Público del Ministerio de Cultura. Auto de vista. Resolución número 19, Nazca 7 de noviembre del 2024. Autos y oídos. En audiencia pública, la Sala Mixta y Penal de Apelaciones de Nazca, presidida por el señor Juez Superior Dante Martín Gutiérrez Martínez e integrada por los señores jueces superiores Iris Maritza Anchante Yataco, ponente, y Percy Cortés Ortega, ejerciendo la potestad de administrar justicia, han expedido la siguiente resolución y, considerando, primero, objeto de apelación. Viene en grado de apelación la resolución número 14 de fecha 10 de julio del 2024, por el cual la señora juez del primer juzgado de investigación preparatoria de Nazca resuelve declarar fundado el sobreseimiento de la presente causa en el expediente número 00774-2022-93-1409-JR-PE-01. Por razones de oficio sometidos al contradictorio en audiencia con debido y oportuno conocimiento de las partes en la investigación seguida por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nazca, segundo despacho, en contra de Martín Raimundo Alarcón Quispe, de Estado Civil Casado, y Roger Zúñiga Avilés, datos reservados, con domicilio según requerimiento fiscal en datos reservados. Estado civil soltero en la investigación formalizada en su contra por la presunta comisión del delito contra el patrimonio cultural, delitos contra los bienes culturales, intervención o facilitación de funcionarios públicos, subsumido en el primer párrafo del artículo 229 concordado con el artículo 228 del Código Penal, y delito de extracción ilegal de bienes culturales, subsumido en el primer y segundo párrafo del artículo 228 del Código Penal, en ambos casos en agravio del Estado peruano, representado por la Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura, por haberse configurado la causal de sobreseimiento que establece el artículo 344.2d del Código Procesal Penal. El hecho objeto de la causa es atípico, disponiéndose el archivo definitivo de la presente causa en tal extremo, consentido y o ejecutoriado que sea la presente resolución. Segundo, mandar que consentida o ejecutoriada que sea la presente, se anulen los antecedentes que se hubieran generado como consecuencia del presente proceso respecto de las personas de Martín Raimundo Alarcón Quispe y Roger Zúñiga Avilés. Segundo, posición de las partes respecto a la recurrida. 2.1. El Procurador Público de la Procuraduría Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos formula apelación por escrito de fecha 15 de julio del 2024, ratificado en audiencia de apelación. Solicita se revoque la resolución recurrida porque faltan una serie de actos de investigación que se tienen que realizar propiamente de la Fiscalía, alegando, entre otros argumentos,
A. El ACUO ha omitido pronunciarse respecto a normas sustantivas que deben tener este delito de connotación especial, como son el patrimonio cultural. Omitió hacer una correcta interpretación de carácter sustantivo de las normas. No tomó en consideración el artículo 21 de la Constitución Política del Perú, así como las normas extrapenales y subsidiarias como es la Ley 28296 que atañe a los delitos contra patrimonio cultural. B. No se ha ejercido un correcto control de jurisdiccionalidad, conforme al numeral 1 del artículo 346 del Código Procesal, porque a pesar de que en el proceso penal existiese una duda razonable, no necesariamente esta duda razonable sobreviene en un sobreseimiento. Esa duda razonable vía control de jurisdiccionalidad obliga al órgano de administración de justicia elevar los actuados para permitir al fiscal superior si es que rectifica o ratifica la postura que inicialmente ha tenido la Fiscalía Provincial. Esta duda razonable surge a partir de que los bienes culturales, como en este caso son momias tridáctilas, se encontraban incautados en custodia de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, quien no ha concedido la entrega a pesar de estar establecido en las providencias fiscales, la número 5 para ser exactos, donde indicaba expresamente que tenía que entregarse estos bienes culturales al Ministerio de Cultura para la investigación de estos bienes culturales. No obstante, esa duda razonable y a pesar de haberse debatido en el plenario, la magistrada ha tenido una conducta que contraviene este control de jurisdiccionalidad, toda vez que no se ha podido establecer si estos bienes son integrantes del patrimonio cultural. Sin embargo, persiste esa presunción en atención al artículo 21 de nuestra Carta Magna, que dice que no necesariamente los bienes tienen que estar previamente declarados como tal, sino que se debe presumir como tales, si es que forman parte de los bienes históricos prehispánicos. Tanto más que el fiscal superior ordenó al fiscal provincial que haga una serie de diligencias. El fiscal provincial no ha realizado dichas diligencias. C. No se ha tomado en cuenta que existen 9 diligencias que faltan realizar. Como declaraciones, se debe hacer una inspección en el rectorado para la entrega de los bienes, requerir que hagan entrega de las momias para su posterior estudio investigatorio, porque a la fecha la universidad en ningún momento le ha entregado dichos bienes. D. En la resolución impugnada, el órgano jurisdiccional no se ha pronunciado sobre la reparación civil, a pesar de estar constituidos como actor civil mediante resolución número 4 de fecha 12 de enero del 2023. E. No se ha tomado en cuenta que el bien materia del proceso es integrante del patrimonio cultural de la nación. Tiene la condición de intangible, inalienable e imprescriptible, siendo administrado únicamente por el Estado. Y de los actuados del presente proceso, se evidencia con claridad la responsabilidad penal de los acusados. 2.2. Por su parte, el fiscal superior, en audiencia de apelación, solicita se declare infundado el recurso de apelación y se confirme la alzada, por las siguientes razones. A. En lo que corresponde a diligencias que no se ha realizado por el Ministerio Público, la parte agraviada se constituyó como actor civil. Estaba abierto el mecanismo para que se cumpla con la realización de estas diligencias, empero ello no se ha realizado. El hecho inicia por una noticia crímine de un informe número 122-2023, que recoge básicamente información sobre lo que vendría a ser el traslado de estas momias hacia la Ciudad de México. Al respecto, se debe tener en consideración que el ACUO ha tenido a bien sustentar su posición en varios aspectos. Primero, que esa noticia criminis, 4 momias llamadas María, Guaguito, Albert y Victoria, de los cuales solo María y Guaguito han sido reconocidas previsionalmente como patrimonio cultural. Sin embargo,
Albert y Victoria no se habría dado así. Se puede advertir que el único elemento de convicción que se tendría es este informe 122 que se ha hecho mención. C. Al respecto, el ACUO ha insertado dentro de su posición distintos informes que se han dado, entre ellos el informe técnico 58-2021, de fecha 30 de diciembre de 2021, emitido por el Ministerio de Cultura, Subdirección del Patrimonio de Cultura, donde recomienda el archivo de la presente investigación preliminar sobre la presente afectación de los bienes culturales, ya que no se cuenta con la respectiva declaratoria ni con la protección provisional de dichos bienes. Es la recomendación que el mismo Ministerio de Cultura realiza. Del informe número 122-2023, el 14 de agosto del 2023 hace referencia de la salida de momias al extranjero, siendo este el único elemento de convicción que se presenta por la agraviada. Durante la investigación no se ha acreditado con algún otro elemento de convicción que acredite la salida de estas momias y que ésta haya generado por la Universidad San Luis Gonzaga o que haya sido trasladado a Tijuana por parte de esta Universidad San Luis Gonzaga. No existe pericia que pueda acreditar que estos bienes corresponden a la época prehispánica, ya que el único informe que se tiene ha sido como consecuencia de una observación y no como un estudio científico. Agrega que no existe un elemento objetivo que acredite que esto corresponde a la edad prehispánica. Tercero, hechos imputados. El Ministerio Público, al formalizar y continuar la investigación preparatoria contra Martín Raimundo Alarcón Quispe y Roger Zúñiga Áviles, les atribuye la comisión del delito contra el patrimonio cultural, delitos contra los bienes culturales, intervención o facilitación de funcionarios públicos, subsumido en el primer párrafo del artículo 229, concordado con el artículo 228 del Código Penal, y delito de extracción ilegal de bienes culturales, subsumido en el primer y segundo párrafo del artículo 228 del Código Penal. En ambos casos, en agravio del Estado peruano representado por la Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura. Ha sostenido que 3.1. Por los hechos subsumidos en el delito de intervención o facilitación de funcionarios públicos, subsumido en el primer párrafo del artículo 229 del Código Penal, concordado con el artículo 228 del Código Penal. Comillas. 1. Que de conformidad con lo establecido en el inciso 1.2 del numeral 1 del capítulo primero de la Ley número 28296, Ley General del Patrimonio Cultural, el producto de las excavaciones y descubrimientos arqueológicos, sea cual fuere su origen y procedencia, se consideran bienes materiales integrantes del patrimonio cultural de la nación. Asimismo, se ha podido determinar la existencia de dos momias, entre comillas, consistentes en especímenes humanos momificados. La primera de ellas es un espécimen humano, concretamente un infante en posición fetal, con piernas flexionadas hacia el pecho, la cabeza inclinada hacia el hombro derecho y el rostro hacia el vientre, el cual permite observar la cavidad orbital izquierda. Entre el hombro derecho y la cabeza se observan fibras de algodón nativo. Por el lado de la espalda se observa su columna vertebral y costillas con claridad. Mide entre 25 y 30 centímetros y con posterioridad de manera informal se le ha nombrado como guaguito. La segunda momia se trata de un individuo adulto que se encuentra en posición sentada, con las piernas flexionadas. La cabeza se encuentra mirando al frente e inclinada al lado derecho, mostrando la deformación craneana. Se observa su columna vertebral, costillas y escápulas con brazos cruzados, abrazando las piernas. El individuo tiene entre 60 y 70 centímetros de altura. A esta momia se le ha venido a denominar de manera informal como María, siendo que se desconoce el lugar exacto de donde estos restos humanos momificados hayan sido obtenidos.
ya que los mismos han sido extraídos de manera ilegal de su contexto original. No obstante, por las características que los mismos presentan, pertenecen a un entierro prehispánico de la cultura nazca. 2. Que asimismo se tiene que el imputado Martín Raimundo Alarcón Quispe, durante el año 2019, se desempeñaba como vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Como tal, estaba encargado de dirigir el organismo de más alto nivel en el ámbito de la investigación dentro de la referida universidad, siendo que de conformidad con lo previsto en el artículo 30.2 de los estatutos de dicha universidad, está entre sus atribuciones el supervisar las actividades de investigación con la finalidad de garantizar la calidad de las mismas y su concordancia con la misión y metas de la universidad. Asimismo, se ha podido determinar que durante el año 2019, el imputado Roger Zúñiga Avilés, quien es antropólogo de profesión, se desempeñaba como responsable de Comisión de Proyectos de Investigación de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, el cual depende del Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo. 3. Que en ese contexto se tiene que durante el año 2019 los imputados Martín Raimundo Alarcón Quispe y Roger Zúñiga Avilés, en el ejercicio de sus funciones como servidores de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, tomaron contacto con personas desconocidas que se hallan en proceso de identificación, los mismos que de manera ilegal tenían en su poder los restos momificados de carácter arqueológico detallados en el primer punto, conocidos como Guaguito y María, los cuales además habían sido alterados, ello con el fin de atribuir a estos restos humanos un origen extraterrestre, para lo cual habrían manipulado estas momias para que aparentaran tener 3 dedos en sus extremidades. Asimismo, tenían en su poder otros 2 especímenes, respecto de los cuales se desconoce su origen y composición. El primero de ellos es un espécimen aparentemente momificado y con apariencia humana, que se encuentra en posición de cúbito dorsal cubierto con tierra, en el que se puede apreciar el rostro y los pies con 3 dedos, el cual tiene una altura de 60 a 70 centímetros, a quien se denominó como Albert, mientras que el otro espécimen también tiene apariencia humana, pero no tiene cabeza. Se encuentra en posición sentada, con manos en la rodilla y una protuberancia en el pecho. Mide entre 20 y 30 centímetros de altura y se le ha denominado como Victoria. Es el caso que los imputados Martín Raimundo Alarcón Quispe y Roger Zúñiga Avilés, pese a que cuentan con formación profesional y desempeñan cargos de importancia en el campo de la investigación universitaria, lejos de dar cuenta a las autoridades pertinentes respecto de la posesión de estos bienes, que de modo evidente tenían la apariencia de ser bienes culturales, decidieron facilitar la fase de agotamiento del delito de atentados contra los monumentos arqueológicos y tomar bajo su custodia a los especímenes denominados Guaguito, María, Albert y Victoria, con el pretexto de realizar supuestas investigaciones de carácter científico sobre las mismas, a cuyo efecto colocaron las mismas al interior de la Oficina General de Gestión de Recursos Financieros para la Investigación, ubicada en el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, lugar donde las momias y restos óseos fueron colocados al interior de 4 vitrinas tipo urnas, las mismas que fueron cubiertas con mantas de color rojo y asentadas sobre escritorios, a la vez que dicho ambiente fue clausurado con una cadena y 2 candados, a la vez que se lacró colocando un letrero que indicaba lacrado por motivos de medidas de seguridad. No obstante, al parecer existirán móviles económicos en juego, ya que los imputados, sin haber realizado mayor investigación, pretendían realizar exposiciones en las que se exhibieran estos restos arqueológicos como seres extraterrestres, a cuyo efecto ya las habían colocado en vitrinas. 4. Que en ese sentido se tiene que con fecha 25 de octubre del 2019,
Al tomar conocimiento de los hechos descritos en el párrafo precedente, personal de la Dirección Desconcentrada de Cultura ICA del Ministerio de Cultura, representados por la licenciada Susana Arce Torres, directora del Museo Regional de Ica, la arqueóloga Janet Gutiérrez Achuya, Víctor Injante Tipismana, subdirector de la Dirección Desconcentrada de Cultura ICA, así como personal policial de la DEPINCRI ICA, procedieron a ingresar al local central de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, para luego dirigirse a las oficinas del Vicerrectorado de Investigación, lugar donde pudieron verificar que la Oficina General de Gestión de Recursos Financieros para la Investigación se encontraba asegurada con una cadena y 2 candados. No obstante, se podía apreciar al interior de dicha oficina 4 vitrinas cubiertas con mantas rojas, asentadas sobre escritorios, así como un contenedor con piedras blancas, por lo que de inmediato se comunicaron con el imputado Martín Raimundo Alarcón Quispe a efectos de que permitiera el ingreso del personal para la verificación de los presuntos bienes arqueológicos. No obstante, el referido imputado, alegando estar ocupado en otras diligencias, señaló que los atendería en fecha posterior. Luego de ello se tiene que el día 5 de noviembre de 2019, nuevamente la licenciada Susana Arce Torres, directora del Museo Regional de Ica, la arqueóloga Janet Gutiérrez Achuya y Jair Rejas Hernández, asesor legal de la Dirección Desconcentrada de Cultura, se constituyeron a la Oficina General de Gestión de Recursos Financieros para la investigación del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, oportunidad en la que fueron atendidos por los imputados Martín Raimundo Alarcón Quispe y Roger Zúñiga Avilés, quienes permitieron el ingreso a dichos ambientes, pudiéndose comprobar que el mismo se encontraba lacrado y al interior se pudo verificar la existencia de 4 vitrinas, asentadas sobre escritorios cubiertas con mantas rojas. La primera vitrina tenía forma rectangular y en el interior se encontraba un espécimen humano en posición de cúbito dorsal, sobre una esponja y cubierto de polvo de color beige claro. En esos momentos el imputado Roger Zúñiga Avilés intervino, indicando que este espécimen se había denominado Albert. Asimismo, la segunda vitrina contenía un espécimen humano, un infante en posición fetal, sentado con la cabeza inclinada hacia el hombro derecho y la cabeza hacia el vientre, pudiendo observarse parte de la cavidad orbital izquierda, así como su columna vertebral y costillas, piernas, pies y manos. Este espécimen medía entre 25 y 30 centímetros y según el imputado Roger Zúñiga Avilés, se le había denominado como guaguito. La tercera vitrina tenía forma cúbica y en su interior se verificó sobre una esponja un espécimen cuyo cuerpo tenía apariencia humana, sin cabeza, en posición sentado, con manos en las rodillas y con una protuberancia en el pecho. Este medía entre 20 y 30 centímetros de alto. Se encontraba cubierto de un polvo de color beige claro y según refirió el imputado Roger Zúñiga Avilés, se le había denominado Víctor. En la cuarta vitrina, que tenía forma cúbica, se pudo visualizar sobre una esponja un individuo humano en posición flexionada, con la cabeza mirando al frente e inclinada hacia el hombro derecho, mostrando deformación craneana, pudiéndose apreciar la columna vertebral, costillas, con los brazos cruzados, abrazando las piernas, con 3 dedos tanto en las manos como en los pies, siendo que el dedo medio del pie izquierdo tenía una porción faltante, indicando el imputado Roger Zúñiga Avilés que a este último espécimen se le había denominado María y que la porción faltante del dedo del pie izquierdo había sido guardada. Del mismo modo, se verificó en el ambiente la existencia de un balde blanco con unas bolsas que contenían polvo de diatomea. También se verificó la existencia de diversos cables. Asimismo, los funcionarios del Ministerio de Cultura ICA procedieron a preguntar al imputado Martín Raimundo Alarcón Quispe respecto de la procedencia de los especímenes hallados, así como respecto de la forma en que habían sido obtenidos. El imputado señaló desconocer su origen,
así como la persona o personas que se los habían entregado, mientras que el imputado Roger Zúñiga Avilés alegó que no se les podía denominar como humanos hasta que no se demostrara, siendo que luego de verificar estos hechos, el Procurador Público del Ministerio de Cultura, con fecha 6 de noviembre de 2019, interpuso ante el Ministerio Público la denuncia penal correspondiente en contra de los que resulten responsables. Cierra comillas. 3.2. Por los hechos subsumidos en el delito de extracción ilegal de bienes culturales, subsumidos en el artículo 228 del Código Penal. Abre comillas. Que, no obstante la existencia de una investigación penal por estos hechos, se tiene que desde el día 8 de noviembre de 2019 se llevó a cabo en el Vicerrectorado de Investigación de la UNICA la denominada Exposición de las momias tridáctilas de Nazca-UNICA, en la cual fueron exhibidas las momias denominadas Albert Guaguito, Victoria y María, evento organizado por los imputados Martín Raimundo Alarcón Quispe y Roger Zúñiga Avilés, sin contar con ningún tipo de autorización o permiso por parte del Ministerio de Cultura, y pese a tratarse de bienes de carácter cultural prehispánico. Asimismo, se ha tomado conocimiento de que los imputados habrían participado en la salida de estos bienes culturales del país, ello con el fin de ser exhibidos en el país de México, específicamente en la denominada Exposición Museográfica y Didáctica de las Misteriosas Momias Extraterrestres de Nazca, Perú, a llevarse a cabo en el lugar denominado Tijuana Trade Center, el día 3 de septiembre del año 2022. Ello por cuanto de hecho las momias se encontraban bajo su poder desde el año 2019. Cierra comillas. Cuarto, premisas normativas y jurisprudenciales. 4.1. El artículo primero del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial respecto a la potestad exclusiva de administrar justicia que, emanando del pueblo, se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con sujeción a la Constitución y a las leyes. 4.2. El artículo 419 del Código Procesal Penal establece las facultades de la Sala Superior, precisando en el numeral 1 que la apelación atribuye a la Sala Superior, dentro de los límites de la pretensión impugnatoria, examinar la resolución recurrida tanto en la declaración de hecho cuanto en la aplicación del derecho, y que dicho examen tiene como propósito que la resolución impugnada sea anulada o revocada total o parcialmente. 4.3. El artículo 344, inciso 2 del Código Procesal Penal establece que se declarará el sobreseimiento cuando a. El hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuírsele al imputado. b. El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, de inculpabilidad o de no punibilidad. c. La acción penal se ha extinguido. Y d. No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Ahora bien, frente al requerimiento de sobreseimiento, nuestro ordenamiento procesal ha establecido un sistema de control a cargo del juez de investigación preparatoria, quien podrá 1. Dictar el auto de sobreseimiento, 2. Elevar las actuaciones al fiscal superior para que ratifique o rectifique la solicitud, o 3. Disponer la investigación suplementaria, esta última solo a pedido del actor civil, conforme a lo previsto en el artículo 346, incisos 1 y 5 del Código Procesal Penal. Esta última posibilidad, por hacer referencia a la norma a los demás supuestos procesales, también faculta al agraviado para oponerse al sobreseimiento dentro del plazo establecido, cuyo límite, sin embargo, está referido a que, si el fiscal superior
ratifica el requerimiento de sobreseimiento formulado por el fiscal provincial en primera instancia, se produce el desistimiento del ejercicio de la acción penal. Por tanto, no existe acción penal que sustente un posible enjuiciamiento y la consiguiente condena, salvo notorias incoherencias, contradicciones o defectos de contenido del requerimiento fiscal que ameriten un nuevo pronunciamiento fiscal. 4.4. La etapa intermedia en el nuevo Código Procesal Penal aparece como una etapa autónoma, bien delimitada y con funciones definidas, y en cuanto a la naturaleza jurídica que puede atribuírsele a esta etapa, el profesor Sánchez Velarde señala que es una etapa de apreciación, de análisis para decidir la acusación, plantear mecanismos de defensa contra la acción penal y también para que se analicen las penas. El director de la etapa intermedia es el juez de la investigación preparatoria, el cual realizará las audiencias correspondientes al requerimiento del fiscal y de las partes, para finalmente realizar un pronunciamiento final, ya sea emitiendo el auto de enjuiciamiento o el de sobreseimiento de la causa. 4.5. Al respecto, el maestro Binder señala, el sobreseimiento representa una absolución anticipada, una decisión desincriminatoria fundada en la certeza de que el supuesto hecho punible nunca existió, o que si existió como hecho no se trató de un hecho punible, o bien de que el imputado no tuvo participación en el hecho punible de que se trata. Todos estos supuestos implican un grado de certeza equiparable al de una sentencia absolutoria, y sus efectos también pueden ser equiparados, ya que el sobreseimiento cierra irrevocablemente el proceso. 4.6. A su turno, el profesor José Antonio Neira Flores sostiene que en doctrina se admite que existen dos tipos de presupuestos esenciales que se debe cumplir para dictar un auto de sobreseimiento. A estos los podemos clasificar en materiales y formales. Y conforme señala el profesor San Martín Castro, que son 4 los presupuestos de derecho material que se han identificado en la doctrina procesalista. A. Insubsistencia objetiva del hecho, es decir, cuando hay una absoluta convicción de que el hecho que dio origen al proceso nunca ha existido en realidad. B. Inexistencia del hecho punible, cuando, si bien el hecho investigado existe, es atípico. C. Falta de indicios de responsabilidad penal, es decir, faltan indicios racionales de delictuosidad en el imputado, causa de justificación, legítima defensa, error vencible. Y D. Prueba notoriamente insuficiente para fundamentar la pretensión punitiva. En cuanto al presupuesto formal, están que la acción se haya extinguido, que el hecho objeto de la causa no pueda atribuírsele al imputado por faltar un presupuesto que condiciona la válida iniciación del proceso penal. En esa misma línea, el jurista Neira Flores, citando al autor español Vicente Jimeno Sendra, señala que se entiende por sobreseimiento la resolución firme emanada del órgano jurisdiccional competente en la fase intermedia, mediante la cual se pone fin al procedimiento penal incoado con una decisión que, sin actuar el ius puniendi, goza de la totalidad o de la mayoría de los efectos de la cosa juzgada. Entonces, el sobreseimiento es una resolución dictada en sede judicial en la etapa intermedia del proceso penal, conforme a la cual se pone fin al proceso y dicha resolución goza del privilegio de los efectos de la cosa juzgada, sin actuar la potestad punitiva estatal. 4.8. El acuerdo plenario número 6-2009/CJ-116 sostiene que es posible que el juez dicte el sobreseimiento cuando se dan los presupuestos que corresponden a este instituto procesal penal, lo cual tiene correlación con el artículo 345, referido al control del requerimiento de sobreseimiento una vez que el fiscal lo ha enviado. El artículo 352
Punto 4 del Código Procesal Penal establece igualmente que en la audiencia preliminar de control de acusación, el juez puede dictar el sobreseimiento de oficio o a pedido del acusado o su defensa, cuando concurran los requisitos establecidos en el numeral 2 del artículo 344. En ese lineamiento, el sobreseimiento es una institución del derecho procesal penal por el cual el juez, al ver la falta de pruebas o ciertos presupuestos, no entra a conocer el fondo del asunto o se abstiene de seguirlo haciendo, pudiendo terminar el proceso antes de dictar sentencia. Al sobreseimiento se le atribuye la calidad de cosa juzgada, puesto que pone fin a un proceso penal. 4.9. El acuerdo plenario número 7-2023/CJI-116 de fecha 28 de noviembre de 2023 diferencia dos causales previstas en el artículo 344, apartada 2, literal D, del Código Procesal Penal, sobre el sobreseimiento. Por un lado, A, la imposibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación. Es el fiscal quien debe precisar qué elementos de convicción no pudieron ser incorporados para el esclarecimiento de los hechos y las razones por las que no fue viable. Que esta carencia de información es determinante, que no permite fundadamente seguir con el juzgamiento, pues no hay forma de que se puedan incorporar en este momento y menos en la etapa de juzgamiento. Por lo tanto, debe realizarse un control objetivo sobre esta posibilidad según el contexto en que se presente, en el caso concreto, y la segunda causal, que es B, el estándar probatorio para evaluar insuficiencia de elementos de convicción para llevar a una persona a juzgamiento, en relación a que no se tenga la prueba suficiente para sostener una acusación para la etapa de juzgamiento, que tendría que ver con una causal diferente, que tiene que ver con el hecho de que se ha alcanzado o no el grado de conocimiento suficiente o la sospecha suficiente para sostener una acusación y llevar correctamente a una persona a juicio oral, lo cual implica una evaluación racional y la presencia de una probabilidad preponderante. Casación 11957-2022 Puno. Esto implica que tengamos mayores elementos de cargo que sobre los de descargo, que ya no haya necesidad de incorporar mayores elementos de prueba, que tengamos la hipótesis fiscal sustentada, que conlleve, como dice Tarufo, a establecer que sea más cercana a la certeza, mientras que las otras alternativas no tengan el mismo grado de confirmación. A su vez, vemos otros criterios que respaldan esta segunda causal. El hecho de que el fiscal debe precisar qué elementos se recabaron y por qué razones se considera que estos no terminan de ser suficientes para vincular al imputado con los hechos. Finalmente tendrá que verse la medida de si es suficiente o no en función a los hechos postulados en relación a las exigencias de la calificación jurídica, tal como lo indica la Casación 2698-2021 Guaura. Adicionalmente, no debe dejarse de ver que este estándar probatorio, cuál es la tesis defensiva y los elementos de convicción de descargo que sustenta esta tesis, que enfrenta la tesis acusatoria, conforme lo señala en los fundamentos 19 y 20 del acuerdo plenario antes mencionado. 4.10. Según el artículo 139.3 de la Carta Magna, el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva son principios y garantías de la función jurisdiccional. Ahora, las pretensiones que pueden plantearse son aquellos relacionados, entre otros, a la pretensión resarcitoria, que busca una adecuada reparación del daño ocasionado. 4.11. Estas pretensiones tienen que ser resueltas por el juez en función al principio de congruencia procesal, que exige identidad jurídica entre lo resuelto y la pretensión planteada, de modo que el juez, al momento de pronunciarse, no puede omitir, alterar o exceder las peticiones promovidas, así como ello se extiende a la congruencia entre el recurso y la absolución del grado, congruencia recursal. 4.12. Según el artículo 11.1 del Código Procesal Penal,
El ejercicio de la acción civil derivada del hecho punible corresponde al Ministerio Público y especialmente al perjudicado por el delito. Y si el perjudicado se constituye en actor civil, cesa la legitimación del Ministerio Público para intervenir en el objeto civil del proceso. El artículo 95.1d del nuevo Código Procesal Penal señala que el agraviado tiene la facultad de apelación de la resolución que ordena el sobreseimiento y la sentencia que absuelve al procesado. Sobre este punto, en la sentencia del expediente número 02171-2012-PA/TC, el Tribunal Constitucional señaló en fojas 13 que el agraviado puede impugnar los actos procesales que de modo general le afecten sus derechos. En concreto, se requiere de un agravio a los intereses de la víctima. De igual modo, esta misma posibilidad se le otorga al agraviado cuando se apersona al proceso con el fin de reclamar la reparación de los daños que le fueron causados con motivo del hecho ilícito. Con este apersonamiento adquiere la denominación de actor civil y, como tal, además de los derechos que posee como agraviado, tiene otras facultades que le permiten participar activamente en el proceso. 4.13. El artículo 407, numeral 2 del Código Adjetivo señala que el actor civil solo le está permitido cuestionar el objeto civil del proceso. 4.14. El artículo 94 del Código Procesal Penal, con relación al sujeto procesal agraviado, lo define en su numeral 1 en la forma siguiente. Se considera agraviado a todo aquel que resulte directamente ofendido por el delito o perjudicado con las consecuencias del mismo. En tanto que el artículo 98 de la citada norma procesal con relación a la constitución y derechos del actor civil prescribe que la acción reparatoria en el proceso penal solo podrá ser ejercitada por quien resulte perjudicado por el delito, es decir, por quien según la ley civil esté legitimado para reclamar la reparación y, en su caso, los daños y perjuicios producidos por el delito. En ese sentido, la figura del actor civil está regulada en la sección 4, el Ministerio Público y los demás sujetos procesales. Título 4, la víctima. Capítulo 2, el actor civil. Del libro primero, disposiciones generales del Código Procesal Penal. 4.15. Respecto al tema del actor civil, se ha establecido como doctrina legal en el fundamento 11 del Acuerdo Plenario número 5-2011/CJ-116, Constitución del Actor Civil, requisitos, oportunidad y forma, lo siguiente. El actor civil es el perjudicado que ejerce su derecho de acción civil dentro del proceso penal. Es decir, es quien ha sufrido en su esfera patrimonial los daños producidos por la comisión del delito, siendo titular frente al responsable civil de un derecho de crédito, bien a título de culpa, bien por la simple existencia de una responsabilidad objetiva que pudiera surgir con ocasión de la comisión de un delito. Dicho de otro modo, se define al actor civil como aquella persona que puede ser el agraviado o sujeto pasivo del delito, es decir, quien directamente ha sufrido un daño criminal y, en defecto de él, el perjudicado, esto es, el sujeto pasivo del daño indemnizable o el titular del interés directa o inmediatamente lesionado por el delito, que deduce expresamente en el proceso penal una pretensión patrimonial que trae a causa de la comisión de un delito. Por consiguiente, el actor civil es la persona perjudicada por el delito que ejercita la acción pretensión civil en el proceso acumulado al penal y que la legitimatio ad processum requiere que el perjudicado, quien ha experimentado el daño del delito, se constituya en actor civil. 4.16. La garantía de la motivación de las resoluciones judiciales ha sido materia de pronunciamiento en reiterada jurisprudencia expedida tanto por la Corte Suprema de Justicia como por el Tribunal Constitucional. Así, el Acuerdo Plenario número 06-2011/CJ-116, Fundamento Jurídico 11, expresa lo siguiente. La motivación de las resoluciones
Es una exigencia constitucional específica reconocida por el artículo 139.5 de la Ley Fundamental. La motivación, por cierto, puede ser escueta, concisa e incluso en determinados ámbitos por remisión. La suficiencia de la misma analizada desde el caso concreto, no a priorísticamente, requerirá que el razonamiento que contenga constituya lógica y jurídicamente suficiente explicación que permita conocer aún de manera implícita los criterios fácticos y jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión. Por su parte, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente número 00728-2008-PHC/TC, Fundamento Jurídico Sexto, sostuvo que el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios. En ese sentido, si en una determinada resolución judicial se ha violado o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo que las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso en cuestión solo pueden ser evaluados para contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. Al considerar lo anotado, se realizará un análisis externo de la resolución a fin de verificar si se cumplió con un juicio racional y objetivo sin caer en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos. Quinto, análisis jurisdiccional. 5.1. Habiendo quedado delimitada la competencia de este Tribunal Superior con los agravios expresados por la defensa del agraviado Procurador Público de la Procuraduría Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien al sustentar su recurso impugnatorio y alegatos orales desarrollados en audiencia de apelación, ha señalado requerir la revocatoria de la resolución recurrida en razón que no tomó en consideración el artículo 21 de la Constitución Política, que dice que no necesariamente los bienes tienen que estar previamente declarados como tal, sino que se debe presumir si es que forman parte de los bienes históricos prehispánicos, así como las normas extrapenales y subsidiarias, como es la Ley 28296, que atañe a los delitos contra el patrimonio cultural, pues considera que a pesar de que en el proceso penal existiese una duda razonable, no necesariamente esta duda razonable sobreviene en un sobreseimiento, habiéndose contravenido el control de jurisdiccionalidad. Tampoco se ha tomado en cuenta que existen diligencias a realizar y que el representante del Ministerio Público no ha asumido poco diligente en el trámite del presente proceso. Tampoco el acuo se ha pronunciado sobre la reparación civil, a pesar de haberse constituido en actor civil. 5.2. Preliminarmente tenemos que dejar establecido que cuando se invoca en los fundamentos de derecho entre las facultades del agraviado, al respecto, conforme lo establece el Acuerdo Plenario número 4-2019 SIG-116 de las Salas Penales Permanentes, Transitoria y Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Penal Transitoria, Apelación número 169-2022 respecto a la posibilidad de cuestionar el sobreseimiento por parte del agraviado, los cuestionamientos han de hallarse circunscritos al objeto civil, que se acumula con la persecución penal. Sin embargo, esta acumulación no extiende los citados atributos de actuación procesal a activar la persecución penal, pues el titular de la acción penal es el Ministerio Público, quien solicitó el sobreseimiento y se conformó
respecto a este, y el único impugnante es el agraviado. 5.3. Sin perjuicio de lo expresado precedentemente, debemos señalar que en el presente caso observamos que el sobreseimiento postulado por el representante del Ministerio Público, fiscal provincial, y que ha sido estimado por el juez de instancia, pero oficiosamente en otro supuesto establecido en el artículo 344 del Código Procesal Penal, esto es, que el hecho es atípico, establecido en el acápite B del numeral 2 del artículo 344 del Código Procesal Penal, se concreta en que las conductas atribuidas a los imputados Martín Raimundo Alarcón Quispe y Roger Zúñiga Avilés se ha advertido de manera evidente que durante la investigación preparatoria no se ha podido determinar y o acreditar que el objeto de la acción, tanto para el delito de intervención o facilitación de funcionarios públicos, artículo 229 del Código Penal concordado con el artículo 228 del Código Penal, como para el delito de extracción ilegal de bienes culturales, artículo 228 del Código Penal, esto es, los 4 especímenes aparentemente momificados con apariencia humana, María, Guaguito, Albert y Victoria, se trate de bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación en su modalidad de bienes culturales prehispánicos, no verificándose en la carpeta fiscal pericia o resultados de exámenes técnicos y o científicos que hayan recaído en los precitados 4 especímenes. No habiéndose acreditado suficientemente ni siquiera que estos se traten de especímenes humanos. Considerando el acuo que, ante todo y antes de cualquier otro análisis, no se ha acreditado que los 4 especímenes momificados sean humanos, ni mucho menos de serlo que correspondan a la época prehispánica, configurándose la causal de sobreseimiento del artículo 344.2b del Código Procesal Penal. Esto es, que el hecho es atípico por ausencia de objeto de la acción de ambos delitos. Por lo que debemos verificar si en el presente caso se dan los supuestos para declarar el sobreseimiento del proceso por la causal invocada, artículo 344, apartado 2, literal B del Código Procesal Penal. 5.4. Ahora de revisado lo actuado en el presente proceso, es de verse que por disposición fiscal número 2 de fecha 6 de septiembre del 2022, la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Nazca dispuso la formalización de investigación preparatoria contra Martín Raimundo Alarcón Quispe y Roger Zúñiga Avilés, a quienes se les atribuye la comisión del delito contra el patrimonio cultural, delitos contra los bienes culturales, intervención o facilitación de funcionarios públicos, subsumido en el primer párrafo del artículo 229, concordado con el artículo 228 del Código Penal, y delito de extracción ilegal de bienes culturales, subsumido en el primer y segundo párrafo del artículo 228 del Código Penal, en ambos casos en agravio del Estado peruano, representado por la Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura, sosteniendo el Ministerio Público tal imputación y elementos de convicción, los cuales fueron valorados por el acuo, de los cuales tenemos los siguientes. 5.4.1. Respecto a que no se ha acreditado que los 4 especímenes momificados sean humanos, ni mucho menos que correspondan a la época prehispánica. Efectivamente, este Tribunal Superior considera que, efectivamente y conforme lo sostiene el acuo, en la resolución apelada, en el presente caso no se ha acreditado que los especímenes momificados sean humanos, ni mucho menos que correspondan a la época prehispánica, teniendo en cuenta los siguientes elementos de convicción que obran en la carpeta fiscal. 1. Con respecto a los hechos subsumidos en el delito de intervención o facilitación de funcionarios públicos, subsumidos en el primer párrafo del 229 del Código Penal, concordado con el artículo 228 del Código Penal. Hechos objeto de investigación preparatoria descritos en el considerando 2.1 de la resolución apelada. En este extremo,
Lo que se atribuye a Martín Raimundo Alarcón Quispe y Roger Zúñiga Avilés es que, omitiendo los deberes de sus cargos, ambos en sus condiciones de autoridades administrativas de la Universidad de Ica, siendo el primero de ellos vicerrector de investigación y desarrollo y el segundo responsable de la Comisión de Proyectos de Investigación, haber tomado bajo su custodia 4 especímenes aparentemente momificados y con apariencia humana, que se les denominó María, Guaguito, Albert y Victoria, en su condición de bienes culturales prehispánicos, previamente alterados por personas desconocidas, alteración que consistió en manipular dichos bienes para que aparentaran tener 3 dedos en sus extremidades, con el fin de atribuir a estos restos humanos un origen extraterrestre. Esto es, se les atribuye a Martín Raimundo Alarcón Quispe y Roger Zúñiga Avilés el haber intervenido o facilitado la fase de agotamiento del delito de atentados contra los monumentos culturales, siendo que los imputados, luego de contactarse con dichas personas desconocidas, con el pretexto de realizar supuestas investigaciones de carácter científico sobre las mismas, a cuyo efecto colocaron las mismas en el interior de la Oficina General de Gestión de Recursos Financieros para la investigación ubicada en el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Ica, lugar donde las momias y restos óseos fueron colocados al interior de 4 vitrinas tipo urnas, las mismas que fueron cubiertas con mantas de color rojo y asentadas sobre escritorios, a la vez que dicho ambiente fue clausurado con una cadena y 2 candados, a la vez que se lacró colocando un letrero que indicaba lacrado por motivo de medidas de seguridad. No obstante, al parecer existirían móviles económicos en juego, ya que los imputados, sin haber realizado mayor investigación, pretendían realizar exposiciones en las que exhibieran estos restos arqueológicos como seres extraterrestres, a cuyo efecto ya las habían colocado en vitrinas. 2. Estos hechos incriminados por la formalización de investigación preparatoria fueron atribuidos en contra de Martín Raimundo Alarcón Quispe y Roger Zúñiga Avilés por el delito de intervención o facilitación de funcionarios públicos, subsumiéndolos el Ministerio Público en su disposición de formalización de investigación preparatoria en el primer párrafo del artículo 229 del Código Penal, en los siguientes verbos rectores: las autoridades administrativas que, omitiendo los deberes de sus cargos, intervengan o faciliten los delitos mencionados en este capítulo, cierra comillas, concordándolo con el artículo 228 del Código Penal y como conformante del capítulo único Delitos contra los bienes culturales del título 8 del Código Penal, bajo el supuesto de el que altera bienes del patrimonio cultural prehispánico, en tanto es así, subsumiéndolo el Ministerio Público, la conducta atribuida a los imputados Martín Raimundo Alarcón Quispe y Roger Zúñiga Avilés, en este extremo, en resumidas cuentas, al siguiente supuesto de hecho: el que, en su condición de autoridad administrativa y omitiendo los deberes de su cargo, haber facilitado que terceras personas alteren bienes culturales prehispánicos. En tal sentido, queda claro que, estando a ello el objeto de la acción en los hechos subsumidos en el delito de intervención o facilitación de funcionarios públicos en el caso concreto, son los bienes culturales prehispánicos alterados previamente por terceros, en los cuales habría recaído la intervención o facilitación de los investigados mediante su custodia. 3. Con respecto a los hechos subsumidos en el delito de extracción ilegal de bienes culturales, subsumidos en el artículo 228 del Código Penal, hechos objetos de investigación preparatoria. En este extremo, lo que se le atribuye a ambos imputados, Martín Raimundo Alarcón Quispe y Roger Zúñiga Avilés, haber intervenido en la extracción del país de los 4 especímenes aparentemente momificados y con apariencia humana, en su condición de bienes culturales prehispánicos, ya alterados precedentemente como producto del delito de intervención o facilitación de funcionarios públicos, habiendo sido exhibidos en la denominada Exposición Museográfica y Didáctica de las Misteriosas Momias Extraterrestres de Nazca, Perú, llevada a cabo en el lugar denominado Tijuana Trade Center, en el país de México, el 3 de septiembre de 2022. En tanto es así,
subsumiendo el Ministerio Público la conducta atribuida a los imputados en este extremo, en resumidas cuentas, al siguiente supuesto de hecho. El funcionario público que, puntos suspensivos, extrae del país o comercializa bienes del patrimonio cultural prehispánico. En tal sentido, queda claro que, estando a ello el objeto de la acción de los hechos subsumidos en el delito de extracción ilegal de bienes culturales, en el caso concreto, también son los bienes culturales prehispánicos alterados, previamente por terceros, en los cuales habría recaído la intervención o facilitación de los investigados mediante su custodia. 4. Siendo así, se tiene como objeto de la acción tanto para el delito de intervención o facilitación de funcionarios públicos, primer párrafo del artículo 229 del Código Penal concordado con el artículo 228 del Código Penal, como para el delito de extracción ilegal de bienes culturales, artículo 228 del Código Penal, los bienes culturales prehispánicos alterados por personas desconocidas que resultarían ser en los hechos concretos 4 especímenes aparentemente momificados y con apariencia humana que se les denominó María, Guaguito, Albert y Victoria, alteración que según los hechos de la formalización de investigación preparatoria consistió en que terceras personas desconocidas manipularon dichos especímenes para que aparentaran tener 3 dedos en sus extremidades con el fin de atribuir a estos restos humanos un origen extraterrestre, para luego dejárselos o entregárselos a los imputados. Todo ello en el entendido que dicha identificación parte del artículo 228 del Código Penal, bajo el supuesto de el que altera bienes del patrimonio cultural prehispánico, definiéndose a la alteración como el cambio que produce algo que es diferente del original o al cambio del estado original o natural de las cosas. Estando a ello, adviértase que en el caso concreto, más allá que la alteración de los bienes ni siquiera es objeto de imputación a los procesados, Martín Raimundo Alarcón Quispe y Roger Zúñiga Áviles, sino a terceras personas desconocidas, no se puede negar que la conducta que a ambos imputados se les atribuye, que directamente es la custodia de estos especímenes, no existiría de no concebir en principio el bien ya previamente alterado como un bien cultural prehispánico. En tanto es así, resulta necesario verificar si realmente se trataría el objeto del delito, los 4 especímenes, no sólo de bienes culturales prehispánicos, sino que como tales tengan la entidad de determinar cuál habría sido su estado original o natural previo, como para que se pueda afirmar que como tal habría sufrido una alteración. Esto es, se necesita comparar el estado original del bien objeto de la acción con el que la Fiscalía calificó como alterado o modificado, para que se haya formalizado la investigación preparatoria. 5. Ahora, respecto a lo alegado por el actor civil en la audiencia de apelación de conformidad con lo establecido en el inciso 1.2 del numeral 1 del capítulo primero de la ley número 28296, Ley General del Patrimonio Cultural, el producto de las excavaciones y descubrimientos arqueológicos, sea cual fuere su origen y procedencia, se consideran bienes materiales integrantes del patrimonio cultural de la nación, siendo que el artículo 3 de su título preliminar señala al respecto, se presume que tienen la condición de bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación los bienes materiales de la época prehispánica, independientemente de su condición de propiedad pública o privada, que tengan la importancia, el valor y significado referidos en el artículo 2. La presunción legal queda sin efectos por declaración expresa de la autoridad competente, de oficio o a pedido de parte. Cierra comillas. Precisándose en el artículo 7 romanos del mismo título preliminar que el organismo competente del Estado para tales fines es el Instituto Nacional de Cultura. Siendo así, estando a la presunción legal de que toda cosa que sea desenterrada, y como bien lo ha afirmado el ACU en la resolución apelada, es un bien integrante del patrimonio cultural de la nación, siempre que sea declarada como tal por el Instituto Nacional de Cultura. En el
En el caso concreto, bajo esta visión, como bienes del patrimonio cultural prehispánico, se tendría únicamente a los especímenes aparentemente momificados y con apariencia humana que se les denominó María Guaguito, mas no aquellos denominados como Albert y Victoria, pues solamente los dos primeros fueron declarados como bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación, esto es mediante resolución directoral número 00001-2021-DGM/MC de fecha 5 de enero de 2021, emitido por el Director General de Museos del Ministerio de Cultura. No existiendo en la carpeta fiscal elemento de convicción alguno que verifique que se haya dejado sin efecto precisamente tal declaratoria. 6. Pero más allá de ello, y aun cuando con respecto a los 4 especímenes aparentemente momificados y con apariencia humana, que se les denominó María, Guaguito, Albert y Victoria, exista declaratoria como bienes del patrimonio cultural de la nación, cabe precisar que dado que resulta necesario se llegue a determinar cuál habría sido su estado original o natural, como para que se pueda afirmar que como tal habría sufrido una alteración física y material, es necesario verificar por este superior colegiado si realmente se trataría del objeto del delito. No sólo de bienes culturales prehispánicos nominalmente así concebidos por una mera presunción legal, según la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural, sino que se necesita verificar si realmente se trataría aquellos de bienes culturales prehispánicos, principiando con establecer si cuando menos los especímenes aludidos son realmente humanos, para luego establecer si como tales han sido momificados en la época prehispánica, más aún cuando dicha modalidad de presunción para tales fines se advertía que fue dispuesta directamente para el derecho administrativo, no resultando dicha presunción legal aplicable al derecho penal sustantivo, como alude el actor civil en la audiencia de apelación, el cual se rige por el principio de lesividad, artículo 4 del título preliminar del Código Penal, que exige para la aplicación de la pena la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos, lo que implica que el objeto de protección, en el caso concreto, los bienes culturales prehispánicos realmente tengan la entidad de serlo, en todos sus aspectos, y por tanto que realmente se presenten como tales en toda su conformación y naturaleza. Asimismo, se debe tener muy en cuenta que el derecho penal se sustenta en principio de culpabilidad, que establece que la responsabilidad penal es por el hecho cometido, con respecto a los imputados en el caso concreto, básicamente haber estado en custodia de bienes culturales prehispánicos previamente alterados, que verdaderamente lo sean, y no solo que se presuma como tales. Encontrándose proscrita la responsabilidad objetiva en todo sentido. En tanto es así, y por el contrario, a lo argumentado por el actor civil en la audiencia de apelación para el derecho penal no es suficiente una mera declaratoria de presunción legal administrativa para considerar un bien como un objeto de la acción o de protección de naturaleza penal, sino que es necesario que tal entidad, y como bien lo ha expuesto el ACU en la resolución apelada, sea demostrada. 7. Ahora bien, conforme a lo anterior, ante la necesidad de conocer si los 4 especímenes aparentemente momificados y con apariencia humana, que se les denominó María, Guaguito, Albert y Victoria, realmente son bienes del patrimonio cultural prehispánico ya alterados, y de esta forma llegar a conocer el estado original o natural que han tenido antes de la alteración, que según los hechos de la formalización de investigación preparatoria sufrieron, cabe precisar que en tales hechos en principio no se ha construido proposición fáctica alguna respecto a la naturaleza que hayan tenido dichos 4 especímenes antes de ser manipulados por personas desconocidas. Más aún, cuando se las presenta en las proposiciones fácticas de tales hechos, no como de naturaleza humana, sino solo con apariencia humana, no advirtiéndose que se haya hecho alusión alguna al estado natural u original que esos especímenes hayan tenido antes de la alegada alteración de las mismas.
Tampoco se hace referencia de qué lugar habrían sido extraídas o desenterradas, ni siquiera para inferir de ello que pudiesen pertenecer al contexto en donde se habrían podido estar produciendo excavaciones o descubrimientos arqueológicos. Esto es, en algún lugar conocido o declarado como área protegida por el Instituto Nacional de Cultura. Tampoco se han dado cuenta de elementos de convicción de los cuales se pueda desprender esto último. 8. De acuerdo a lo anterior, sin que siquiera haya un fáctico referencial respecto al estado natural u original que hayan tenido los especímenes conocidos bajo la denominación momias tridáctilas, los cuales son materia del presente proceso, cabe precisar que tampoco de la carpeta fiscal se verifica pericia o resultados de exámenes técnicos y o científicos que hayan recaído en los precitados 4 especímenes aparentemente momificados, que se les denominó María, Guaguito, Albert y Victoria, a efectos de determinar cuando menos si estos restos humanos y en tal caso si los mismos pertenecerían a la época prehispánica, observándose que al respecto en la carpeta fiscal obran informes emitidos por diversas áreas del Instituto Nacional de Cultura, en las que meramente se recomienda la realización de tales estudios científicos en los 4 especímenes ya referidos, a efectos de verificar si estos cuentan con tal calidad, sin que haya sido concretizado ello, y a lo mucho refiriéndose a los precitados especímenes como únicamente probables o presuntos bienes culturales. Así se tienen los siguientes informes. El informe número D0000-48-GPCIC-JGA/MC de fecha 28 de octubre de 2019, emitido por la subdirectora de Patrimonio Cultural, donde precisa expresamente: en tal sentido, considero que a la brevedad posible se realice una verificación y análisis de los presuntos elementos o componentes a fin de determinar si se trata de bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación. Fojas 9 a 12. El informe técnico número D000036-2019 SDP-CIC-JGA/MC de fecha 5 de noviembre de 2019, suscrito por la subdirectora de Patrimonio Cultural y la directora del Museo Regional de Ica, donde se concluye en lo siguiente: de la inspección ocular y el registro fotográfico realizados el día 5 de noviembre de 2019, se concluye que los especímenes ubicados en las vitrinas 1 y 3 están constituidos, al parecer, por restos óseos, no siendo posible determinar si son de humano o de animal, ni si se trata de patrimonio cultural de la nación, por lo que se sugiere que se realicen los análisis respectivos. En relación a los especímenes María y Guaguito, se trata de 2 individuos, un adulto y un infante, cuyos rasgos y características observadas corresponderían a entierros de épocas prehispánicas, posiblemente de la cultura nazca, por lo cual existe una alta probabilidad de tratarse del patrimonio cultural de la nación. Fojas 281 a 284. El informe número 000148-2021, de fecha 28 de octubre de 2021, emitido por la directora del Museo Regional de Ica, donde precisa textualmente: en relación a la conclusión anterior, se sugiere evaluar si el uso de tales restos humanos identificados como presuntos bienes culturales, al recibir un uso distinto, vinculación a especímenes falsos, a los que corresponde al patrimonio cultural, constituye también una afectación a su valor como tales. 9. En este mismo sentido, se advierte que la carpeta fiscal que obran documentales como las siguientes. 9.1. Los informes emitidos por José Luis Quispe Orozco, Museo Regional de Ica. Informe número 29-2020-MRI-JQO/MC de fecha 2 de diciembre de 2020, fojas 311 a 324, donde si bien se concluye que los especímenes Guaguito y María corresponderían a presuntos bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación, afirmando que son restos humanos. Sin embargo, para ello, Quispe Orozco sustenta su informe básicamente, como es de verse, del numeral 4 del citado informe con respecto al espécimen María, en lo que el mismo informe señala expresamente como la divulgación a través de las publicaciones de la ponencia del licenciado Flavio Estrada Moreno, especialista en arqueología forense,
por videoconferencia del 22 de octubre de 2020 en el 7º Congreso Nacional de Arqueología organizado por el Ministerio de Cultura, en el que el citado licenciado habría afirmado que tal espécimen es humano y fue alterado, consignando Quispe Orozco que tal información fue extraído de la página web https://congresoarqueología.cultura.gov.p simposios. En tal sentido, la suscrita observa que, más allá que ni siquiera se aprecia tal información en la precitada página web, visualizándose únicamente la página principal del 10º Congreso Nacional de Arqueología organizado por el Ministerio de Cultura y no del 7º, se tiene básicamente que la afirmación que hace Quispe Orozco en su informe en cuanto a afirmar que los especímenes Guaguito y María son restos humanos. Dicha afirmación parte de lo que él mismo señala en tal informe como una mera divulgación a través de publicaciones, de lo cual no se advierte ni siquiera que la persona a quien presenta como la fuente de tal información, objeto de divulgaciones, lo haya analizado para emitir tales conclusiones, haya sido realmente ambos especímenes objeto de la presente investigación y no otros, considerando que no existe elemento de convicción en la carpeta fiscal de la que se desprenda que tal profesional Quispe Orozco haya tenido acceso al examen de los mismos. Y si bien también Quispe Orozco, partiendo de la inspección ocular realizada el 26 de octubre de 2020 en las instalaciones de la Única, en donde se encuentran ambos especímenes, refiere que estos presentan características comunes de las prácticas funerarias de la época prehispánica, señalando que han existido alteraciones. Sin embargo, se advierte que para esas conclusiones el precitado profesional solo partió de percepción visual de los especímenes, desde las vitrinas en las cuales cada uno de ellos se encontraba. El informe número 58-2021-MRI-JQO/MC de fecha 23 de diciembre de 2021, que indica que los especímenes María y Guaguito se presume sea integrante del patrimonio cultural de la nación, fojas 335 a fojas 339, partiendo de una inspección realizada el 21 de julio de 2021, repitiendo básicamente la descripción y demás alcances de los especímenes conforme al informe anterior, sin que se advierta que en esta nueva situación se haya realizado el examen con acceso directo a los especímenes. 9.2. Informe número 122-2023 DDIK AYA/MC de fecha 14 de agosto del 2023, folio 366 a 368, en el que se hace mención que los especímenes fueron sometidos a rayos X, así como una tomografía, comprobándose que tales especímenes fueron cuerpos que tuvieron vida. Sin embargo, la fuente de esta información se consigna en tal informe resultaría ser la publicación del diario Tijuana de la República de México, en su portal web del 2 de septiembre de 2022, por Martín Achirica, director de la denominada Exposición Museográfica y Didáctica de las Misteriosas Momias Extraterrestres de Nazca, Perú. Información que se indica se tuvo conocimiento a través de las redes sociales Facebook del medio local de noticias de Nazca, de lo cual no se advierte ni siquiera que la persona a quien presenta como la fuente de tal información, el referido Martín Achirica, tenga profesión o especialización científica, ni siquiera tampoco verificándose para la emisión del precitado informe número 122-2023 DDIK AYA/M se haya recurrido de manera directa al portal web del referido diario Tijuana. Pero más allá de ello, no se observa que tal persona de Martín Achirica, para desplegar tales conclusiones, realmente lo que haya analizado y tenido a la vista sea realmente ambos especímenes objeto de la presente investigación y no otros, considerando que no existe elemento de convicción en la carpeta fiscal de la que se desprenda que tal persona haya tenido acceso al examen de los mismos. A lo que se aúna que si bien, tal como ya se señaló, la aludida publicación web afirma que los especímenes fueron cuerpos que tuvieron vida, sin embargo no se afirma que sea vida humana, sino que lo que se afirma en tal publicación es que se trataba de vida extraterrestre de manera textual. En conclusión, estando a los fundamentos precedentes, este superior colegiado concluye que, teniendo en cuenta los informes recabados, si bien aparentemente darían cuenta de que los 4 especímenes objeto de la acción resultarían ser bienes culturales prehispánicos,
Se ha verificado por el ACUO en la resolución apelada que ello no se ajusta a las condiciones científicas ni lógicas ni de valoración probatoria idónea para tales efectos. Tanto más si tenemos en cuenta que se ha recabado el informe técnico número 58-2021 SDPCIC-JMT/MC de fecha 30 de diciembre de 2021, suscrito por el abogado del área de defensa de la Subdirección de Patrimonio Cultural, donde señala, entre otros detalles, que las presuntas afectaciones a los bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación, ubicados en las instalaciones del Vicerrectorado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, no cuenta con la respectiva declaratoria, ni con la protección provisional de bien integrante del patrimonio cultural de la nación, concluyendo en lo siguiente: recomienda el archivo de la presente investigación preliminar sobre la presunta afectación a los bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación, ubicados en las instalaciones del Vicerrectorado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, no cuenta con la respectiva declaratoria ni con la protección provisional de bien integrante del patrimonio cultural de la nación, por ende no forma parte de un bien integrante del patrimonio cultural. Fojas 93 y 94. Al respecto, es menester señalar que la regulación de la Ley número 28296, Ley General del Patrimonio Cultural, al igual que la normatividad ambiental, conforma el derecho administrativo y conforme lo ha sostenido el ACUO en la resolución apelada. En tanto es así, es relevante tener en cuenta el acuerdo plenario número 02.B-2023/CIJ-112 del 28 de noviembre de 2023, que refiere en su fundamento 28 acerca de la accesoriedad del derecho penal respecto al derecho administrativo, siendo uno de sus aspectos el principio de subsidiariedad, por el cual el derecho penal no puede penalizar aquellos comportamientos que el derecho administrativo no resulta sancionable, de lo cual se desprende que si para la autoridad administrativa competente, el Ministerio de Cultura, conforme al precitado Informe Técnico 58-2021 SDPCIC-JMT/MC de 30 de noviembre de diciembre de 2021, no existe infracción administrativa en relación a los 4 especímenes modificados. No existe infracción administrativa en relación a los 4 especímenes modificados, mucho menos ello configurará delito para el derecho penal. Siendo así, hasta la fecha y pese al tiempo transcurrido, no se ha podido determinar y o acreditar que el objeto de la acción, tanto para el delito de intervención o facilitación de funcionarios públicos, artículo 229 del Código Penal concordado con el artículo 228 del Código Penal, como para el delito de extracción ilegal de bienes culturales, artículo 228 del Código Penal, esto es, los 4 especímenes aparentemente momificados, se trate de bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación en su modalidad de bienes culturales prehispánicos, no verificándose en la carpeta fiscal pericia o resultados de exámenes técnicos y o científicos que hayan acreditado que los 4 especímenes momificados llamados María, Guaguito, Albert y Victoria sean humanos, ni mucho menos de serlo, que correspondan a la época prehispánica, por lo que este superior colegiado deberá confirmar la resolución venida en apelación, al haberse configurado la causal de sobreseimiento del artículo 344.2b del Código Procesal Penal, esto es, el hecho es atípico por ausencia de objeto de la acción de ambos delitos, advirtiéndose además la ausencia de sospecha suficiente para sostener una acusación y llevar correctamente a los imputados a juicio oral. Esto implica que tenemos menores elementos de cargo que de descargo. Establecido ello como límite del presente pronunciamiento de la revisión de los fundamentos del auto final de sobreseimiento, se aprecia que en relación al objeto penal del proceso, el ACUO expresó mínimamente los fundamentos necesarios para motivar el archivo. 5.5. Ahora, respecto a omisión de pronunciamiento del objeto civil del proceso en la resolución apelada, que reclama el agraviado procurador público de la Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura. 5.5.1. En el presente caso, el actor civil, en la persona del Procurador Público del Ministerio de Cultura, quien ha señalado de manera expresa en su solicitud de constitución de actor civil su pretensión de pago de la reparación civil por los hechos materia de acusación conforme al artículo 11.1 del Código Procesal Penal, señala
Si el perjudicado se constituye en actor civil, cesa la legitimación del Ministerio Público para intervenir en el objeto civil del proceso. En tal sentido, el Acuerdo Plenario número 4-2019/CIJ-116 de 10 de septiembre de 2019 señala que el titular de la acción civil es el perjudicado por el hecho ilícito, es decir, el que sufrió el daño respectivo, como acota el artículo 11 del Código Procesal Penal. El Ministerio Público en estos casos tiene una legitimación derivada o por sustitución procesal, fundamento jurídico 27. Como se trata de una acción civil, el derecho privado rige el principio de rogación o dispositivo, en concordancia con sus funciones de intervenir en el pago de la reparación civil en investigaciones o procesos penales. 5.5.2. En el presente caso, al haberse postulado como pretensión la reparación civil, dicho planteamiento es equivalente a la presentación de una demanda en un proceso civil, por cuanto el objeto penal había caído. Así, a la señora jueza de la etapa intermedia solo le correspondía establecer el cumplimiento de las formalidades de admisibilidad de la pretensión resarcitoria y la admisión o inadmisión de los medios de prueba correspondiente. Superado el saneamiento, debía incorporarse la pretensión civil y los medios de prueba admitidos para que el juzgado competente, unipersonal o colegiado, lleve a cabo el juzgamiento y emita la decisión que corresponda respecto a la pretensión civil. Empero, si en el caso concreto se hubiera dictado el auto de enjuiciamiento, en el juzgamiento sería la oportunidad para que el actor civil ratifique su demanda, es decir, al inicio del juicio, pero en el caso concreto ello no es posible. Entonces se violó la tutela jurisdiccional efectiva al no haberle permitido pronunciarse sobre su pretensión del objeto civil. Más allá de la oposición al sobreseimiento, donde el procurador no tiene prerrogativa por cuanto el proceso penal es un asunto monopólico del Ministerio Público, y habérsele dejado sin contestar su demanda civil. Entonces, la decisión emitida por la señora juez de investigación preparatoria al haber sobreseído el proceso, si bien no correspondía pronunciarse sobre la reparación civil, dado que no hubo juicio, sin embargo debió procederse como se indicó previamente. Por lo expuesto, deberá anularse únicamente el extremo resolutorio del auto de sobreseimiento que ordena el archivo del proceso, al haber incurrido la juez acuo en la infracción del contenido esencial de la garantía de motivación de las resoluciones judiciales previsto en el artículo 139.5 de la Constitución, concordante con el artículo 394 del Código Procesal Penal, respecto a la inexistencia de motivación sobre la pretensión de reparación civil. Sentencia recaída en el expediente número 728-2008 PHC/TC de 13 de octubre de 2008, fundamento jurídico 7A. 2. Incurriéndose de esta manera en la causal de nulidad absoluta del artículo 150.d del Código Procesal Penal, debiéndose para ello continuar con el trámite del proceso e instalar la audiencia de juicio oral para actuar las pruebas admitidas en la audiencia preliminar que sean pertinentes al objeto civil del juicio. 6. Decisión. Por las consideraciones expuestas de conformidad con el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los señores jueces superiores integrantes de la Sala Mixta y Penal de Apelaciones de Nazca resolvieron declarar infundada la apelación interpuesta por la agraviada actor civil representada por el procurador de la Procuraduría del Ministerio de Cultura en el extremo que ordena el sobreseimiento de la causa. Confirmaron la resolución número 14 de fecha 10 de julio del 2024, por el cual la señora juez del primer juzgado de investigación preparatoria de Nazca resuelve: primero, declarar fundado el sobreseimiento de la presente causa en el expediente número 00774-2022-93 1409-JR-PE-01, por razones de oficio sometidas al contradictorio en audiencia con debido y oportuno conocimiento de las partes en la investigación seguida por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nazca. Segundo despacho en contra de Martín Raimundo Larcón Quispe y Roger Zúñiga Avilés. En la investigación formalizada en su contra por la presunta comisión del delito contra el patrimonio cultural, delitos contra los bienes culturales, intervención o facilitación de funcionarios públicos, subsumido en el primer párrafo del artículo 229, concordado con el artículo 228
del Código Penal y delito de extracción ilegal de bienes culturales, subsumido en el primer y segundo párrafo del artículo 228 del Código Penal. En ambos casos, en agravio del Estado peruano, representado por la Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura, por haberse configurado la causal de sobreseimiento que establece el artículo 344, 2D del Código Procesal Penal. El hecho objeto de la causa es atípico, disponiéndose el archivo definitivo de la presente causa en tal extremo, consentido y o ejecutoriado que sea la presente resolución. Segundo, mandar que consentida o ejecutoriada que sea la presente se anulen los antecedentes que se hubieran generado como consecuencia del presente proceso respecto a las personas de Martín Raimundo Alarcón Quispe y Roger Zúñiga Áviles. Declararon nula la resolución número 14 del 10 de julio de 2024, solo en el extremo que denegó implícitamente la reparación civil, y ordenaron que la señora juez de investigación preparatoria continúe con la audiencia de control de acusación en el extremo civil antes aludido, es decir, califique la pretensión civil a efectos de verificar la vigencia de la acción civil como la admisibilidad de los medios probatorios y, de ser el caso, emitir el auto pertinente, que corresponde al extremo civil antes descrito, conforme a lo expuesto en la presente resolución. Dispusieron se devuelvan los autos al juzgado de origen para los fines consiguientes, con notificación con arreglo a ley. Gutiérrez Martínez, Anchante y Ataco, Cortés Ortega.